Sabes, a veces no puedo evitar preguntarme cómo se complica tanto la vida. Lo que más me molesta es cómo las cosas pueden descontrolarse tan rápido. Veo todo lo que has oído hasta ahora es solo el principio. Lo que voy a compartir es una confesión. Mi confesión. Me llamo Chloe. Tengo 28 años. Mi madre, Evelyn, dice que está viviendo su segunda primavera, y sinceramente puede que tenga razón. Cuando se casó con Samuel, sentí como si una parte de mí se rompiera por dentro. No todos encuentran a un hombre como él. Samuel tiene 55 años, pero es como si el tiempo no lo hubiera tocado. Parece joven, y cuando entra en una habitación, todos se giran para mirarlo. Es culto, carismático y hace feliz a mi madre, o al menos eso es lo que dice. Pero la cuestión es que las cosas no siempre son lo que parecen. Por la mañana, mamá salió corriendo de casa para una reunión importante de trabajo. Yo también me estaba preparando para una presentación. Busqué frenéticamente en mi armario algo que ponerme. Elegí una minifalda negra, elegante pero sencilla, pero igual de. Estaba a punto de ponérmela cuando me di cuenta de que la cremallera estaba atascada. Tiré y tiré, pero no se movía. Al principio pensé que era un problema menor, pero cuanto más lo intentaba, más se resistía la cremallera. Entonces, de repente, Samuel pasó por mi puerta. Nuestras miradas se encontraron. «¿Necesitamos una mano?», preguntó con voz tranquila, pero firme por un momento. Me quedé paralizada, aceptando su ayuda. No debería parecer tan complicado, ¿verdad? Pero nada de esto parecía simple, y entonces algo cambió. Samuel se acercó y, sin dudarlo, comenzó a inspeccionar la cremallera. Sus dedos rozaron mi espalda y sentí un escalofrío. No puedo explicar cómo algo tan simple momento podría sentirse tan cargado y complejo. Pero eso fue solo el comienzo, porque mi verdadera confesión comienza después de eso, y no importa lo que pase, no puedo ocultártelo. ¿Estás lista? Porque esto no es solo una historia común y corriente, se trata de líneas borrosas, emociones enredadas y una confesión que grita en silencio. Si quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Significaría muchísimo para mí. Samuel estaba detrás de mí. Casi podía sentir su aliento en mi espalda. Sus dedos se movían con cuidado sobre la cremallera, y yo me quedé ahí, tensa, conteniendo la respiración. Era como si el aire en la habitación se volviera más pesado, como si todo se hubiera encogido a el toque de Samuel. «Esto está bastante atascado», él dijo con voz suave pero profunda. Sus manos eran cálidas y sentía como si su calor se filtrara a través de mi piel cada vez que él toqué la cremallera. Una oleada de algo que no quería sentir apresurado a través de mí. «Creo que tendré que ser un poco más cuidadosa», murmuró, pero ni siquiera podía girar la cabeza para mirarlo. Tragué saliva con fuerza, temerosa de que si intentaba hablar, mi voz me traicionaría. Y entonces lo sentí acertarse. Dedos tiraron de la cremallera un poco más fuerte y su respiración estaba tan cerca que casi me rozó la nuca. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. El tiempo pareció congelarse, como si este momento se extendiera para siempre. Entonces algo inesperado sucedió. Escuché el sonido metálico de la cremallera moviéndose, y la mano de Samuel se detuvo por solo un segundo. Creo que empezó, pero antes de que pudiera terminar la frase, la cremallera se rompió de repente. Todo sucedió en menos de un segundo. Mi minifalda se deslizó de mis caderas a mis tobillos, como si se moviera a cámara lenta. Mi respiración se me quedó atrapada en la garganta.
Todo mi cuerpo sentía como si me ardiese instintivamente. Mis manos intentaron levantarlo, pero sucedió tan rápido que me quedé paralizada. Samuel también se congeló. Sentía sus ojos fijos en mí, pero no podía darme la vuelta. El silencio era tan denso que juro que lo único que oía era mi propio latido latiendo en mis oídos. Chloe, susurró con voz vacilante, casi culpable. Sentía mi cara ardiendo. Lo siento, dijo finalmente. Su tono, ahora más agudo y controlado. Sentí que retrocedía un paso. No pretendía que eso pasara, pero yo no tenía ni idea de qué decir. Las palabras se me atascaron. Mi garganta. Me agaché para recoger mi falda, pero me temblaban las manos. Esperé a que dijera algo más. Cualquier cosa para hacer esto menos incómodo, pero parecía tan congelado como yo. El peso de ese momento era tan intenso que parecía surrealista, como un sueño, pero al mismo tiempo cargaba con una realidad que no podía ignorar, algo que sabía que no podría ignorar sin otra palabra. Samuel se giró y salió de la habitación. Su silencio me dejó de pie allí, sintiéndome como si me hubiera convertido en piedra. Mis manos seguían temblando mientras agarraba mi falda y me levantaba. Mi corazón latía acelerado, mi respiración irregular. Miré alrededor de la habitación, todavía atrapada en el eco de su aliento en mi piel. Encontré otra falda y me la puse. Pero no fue solo un cambio rápido de ropa. Cuando me miré en el espejo, el reflejo que me devolvía la mirada estaba lleno de vergüenza y confusión. Mi corazón se debatía entre la emoción y el arrepentimiento. Me repetía una y otra vez que solo había sido un accidente, pero la innegable atracción de ese momento me perseguía. De camino a la presentación, caminaba más rápido, como si pudiera dejar atrás lo que acababa de pasar. Pero por mucho que intentara mantener la calma, la tormenta interior me seguía. Durante todo el proceso respondí preguntas, sonreí, pero mi mente estaba atrapada en lo que había sucedido en esa habitación. Cuando llegué a casa, la cabeza seguía dando vueltas al entrar. Oí el tintineo de platos y cubiertos en la cocina. Me acerqué sigilosamente a la puerta y eché un vistazo dentro. Mamá, Evelyn y Samuel estaban sentados a la mesa. En el momento en que vi el rostro de Samuel, me quedé paralizada. Nuestras miradas se cruzaron. Había algo en su mirada, una intensidad que no podía explicar. Como si estuviera tan conmocionado y en conflicto como yo, pero yo no pude soportarlo ni un segundo más. No tengo hambre, murmuré y corrí hacia mi habitación. Mi voz salió como un rayo, sin darle a mamá la oportunidad de preguntar nada. Una vez que cerré la puerta, respiré hondo. Sabía que todo había cambiado. Ese momento incómodo podría no haber sido más que un malentendido, pero de alguna manera se sintió como un punto de inflexión para ambos. De ahora en adelante, nada volvería a ser igual. Ese pensamiento solo aumentó la mezcla de emoción y culpa que me pesaba aún más. No sabía cómo enfrentaría a Samuel otra vez, pero lo más aterrador fue que una pequeña parte de mí se preguntaba qué clase de comienzo podría ser este. Durante 2 días enteros, apenas hice contacto visual con nadie en la casa, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, mientras sentía la presencia de Samuel y mamá en cada rincón. Era demasiado para mí. Los estaba evitando, tanto que incluso cuando iba a la cocina solo a coger algo, lo dejaba lo más rápido y silenciosamente posible. Mi cabeza era un desastre y ni siquiera podía mirarlos a los ojos. Sentía que cuanto más lejos me quedaba, más podía respirar. Pero esa noche, encontrarme con Samuel en la cocina se hizo inevitable. Ya entrada la noche, cuando todos los demás en casa dormían.
Yo estaba en la cocina preparándome algo de comer, y sin más, la puerta se abrió con un crujido, y la silueta de Samuel apareció en la penumbra. Nuestras miradas se cruzaron al instante, y por un instante el tiempo se congeló, tanto como no quise. El peso de ese momento me golpeó con fuerza, y nuestras miradas se fundieron. Contuve la respiración, y durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 10 segundos, nos quedamos allí parados en silencio, mirándonos fijamente. Me sentí tan cerca, a él de una manera que ni siquiera podía explicar. No sabía lo que sentía. Estaba simplemente allí y él también. No dijimos ni una palabra, ni siquiera una, pero de alguna manera ese silencio decía más de lo que las palabras podrían decir. Entonces, como si ambos entendiéramos algo tácito, nos dimos la vuelta y nos alejamos sin decir nada. Este pequeño intercambio tácito se repitió durante las siguientes noches. Cada vez que nos cruzábamos en la cocina, nuestras miradas se encontraban y simplemente nos mirábamos. Ninguno de los dos se atrevía a hablar. Incluso hubo momentos en los que pareció que uno de los dos finalmente diría algo, pero nos retractábamos cada vez, como si no hubiera nada que decir. El silencio se convirtió en nuestro único lenguaje, lo único que tenía sentido entre nosotros, y entonces todo cambió esa noche. Chloe llegó a casa borracha de una fiesta. Preparó el escenario para que todo llegara a su punto de quiebre. Cuando entré a trompicones por la puerta, mis manos temblorosas y mi mirada nublada lo decían todo. Estaba al borde de perderlo por completo. El caos de la noche, combinado con la tensión sin resolver de las caricias de Samuel, se había convertido en algo que no podía contener. Esa noche supe que nada volvería a ser lo mismo. Manoseando torpemente las llaves, mis manos temblaban, el alcohol me daba vueltas la cabeza y todo se veía borroso antes de que pudiera meter la llave. La puerta se abrió de repente. Allí, en la tenue luz, estaba Samuel. Sus ojos brillaban casi como si me hubiera estado esperando, fijos en los míos. Di un paso tembloroso hacia adelante, pero no pude mantener el equilibrio. Lo siguiente que supe fue que caía y aterricé justo contra el pecho de Samuel. En ese momento, todo el mundo desapareció. Estaba tan cerca, tan real. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Samuel no dijo ni una palabra, simplemente me abrazó y me ayudó a subir las escaleras hacia mi habitación con cada paso. Sentí que fragmentos de mí misma se deshacían. La cercanía entre nosotros era abrumadora. Confundía mis emociones, ya enredadas. No digas nada, susurré, aunque mi voz temblaba con cada palabra. Cuando Samuel finalmente me llevó a mi habitación y la puerta se cerró tras nosotros, fue como si todo lo que había estado conteniendo estuviera a punto de explotar. No sabía qué estaba pensando en ese momento. Había un vacío dentro de mí, pero de alguna manera la presencia de Samuel me dio una extraña sensación de calma. Poco a poco, el espacio entre nosotros comenzó a desaparecer. Estábamos tan cerca que casi podía oír mi propia voz, latido del corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Mis emociones eran un desastre. Miedo, emoción, culpa y tal vez incluso un poco de deseo. Todo se arremolinaba dentro de mí. Samuel se inclinó, ahuecándome la cara suavemente con sus manos. No podía entender lo que sentía, pero en cuanto a que yo dijera algo, me parecía imposible. Me quedé allí en silencio, dejando que sus manos me sujetaran. El caos dentro de mí se extendía por todo mi cuerpo. Incluso si quería explicar lo que estaba pasando, las palabras se me atascaban.
Me asfixiaban antes de que pudieran salir de mis labios. «Chloe», dijo en voz baja como si cada palabra fuera solo para mí. En ese momento sentí como si todas las dudas en mis ojos se desvanecieran. «Solo dime qué estás sintiendo». Congelé la niebla dentro de mí. No se aclaraba y ni siquiera sabía cómo describirlo. Mi mente daba vueltas, pero todo lo que quería era escuchar su voz, sentirlo cerca. Era tan intenso, tan abrumador que ni siquiera podía entender si algo estaba bien o mal. Simplemente lo miré, ahogándome en el torbellino de mis sentimientos. Mirando a Samuel a los ojos, mi corazón no paraba de latir con fuerza. No podía entender qué pensaba ni cómo me sentía. Finalmente, encontré el coraje para decir algo, y mientras lo miraba, lo dejé salir todo. «Samuel, eres mi padrastro, teniendo estos pensamientos. Sentimientos que sé que no debería tener ese día. Ese horrible momento cuando mi cremallera se rompió y mi falda se cayó. Lo recuerdo, pero no puedo dejar de pensar en ello. Estabas tan cerca, y sí, me afectó. He estado atrapada en ello desde siempre, desde que hice una pausa, tragando fuerte, antes de continuar. Por eso hice que mis amigos me arrastraran a esa fiesta. Bebí hasta que no pude ver con claridad, pensando que me ayudaría a olvidar. Pero adivina qué, no funcionó. Si acaso, lo empeoró. El vacío dentro de mí simplemente creció. Bebí tanto que ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. Había un silencio pesado en el aire. Quería apartar la mirada, pero no podía hablar con él sin mirarlo a los ojos. Y entonces abres la puerta. Caí justo en ti. ¿Recuerdas que fue entonces cuando todo cambió? Ahora, no sé qué pasa después. Samuel, mi voz se quebró al preguntar, ¿qué va a pasar? Mis labios temblaban. Mientras esperaba su respuesta, Samuel dejó escapar un profundo suspiro, sus ojos llenos de vacilación mientras me miraba lentamente, pero con cierta firmeza en su tono, dijo, «Siento lo mismo. Chloe está tan mal», pero su voz vaciló, quebrándose ligeramente. Era claro que no estaba seguro de lo que estaba diciendo y yo solo intentaba afrontar el lío en el que estábamos metidos. No. Pero no dije nada en ese momento, afrontando lo complicado que se había vuelto todo. Lidiando con todo lo que sentía. Era demasiado, así que me quedé allí parada. Las últimas palabras de Samuel seguían resonando en mi cabeza, pero sabía exactamente a qué se refería. Pero no tenía ni idea de cómo seguir adelante. ¿Era este el principio de algo o el final de todo? La habitación era tan caliente, se oían los latidos de mi corazón. Había una vacilación en los ojos de Samuel, pero también había una atracción que ambos sentíamos. Pero ninguno de los dos tenía la experiencia para descubrir qué significaba todo aquello. Era tarde. Evelyn ya estaba dormida. Y en ese momento fue como si todas las barreras, todos los miedos, simplemente desaparecieran. El caos y la inquietud dentro de mí crecían a cada segundo. De repente me encontré acercándome a Samuel con los ojos cerrados, allí de pie, confrontando todo lo que sentía en mi mente. Era un desastre, pero sabía una cosa. No quería dejar pasar ese momento. Pasé suavemente por la mano de Samuel, con el corazón acelerado en mi pecho, y sin darme cuenta, di un paso más y mis labios rozaron los suyos. Ese primer beso fue como si todo cambiara en un instante. Ni siquiera era del todo consciente de lo que hacía. Simplemente me dejé llevar, cargada por todo lo que sentí cuando los brazos de Samuel me rodearon. Sentí como si el mundo entero desapareciera en ese momento. Nada más importaba. Solo quería estar cerca de él, sin saber qué pasaría después. Ese era probablemente mi mayor miedo. Pero en ese momento, todo lo que importaba era... Esa noche, ninguno de los dos pudo resistirse.
Todo se complicó tanto y luché con mis sentimientos, pero al final, sin importar lo que quisiera experimentar, ese momento tenía miedo, sí, pero también sentí una especie de libertad contigo. Sentía que teníamos algo que iba más allá de todo. Estábamos tan cerca. Ese mini vestido rojo era como un símbolo de todo. Esa noche me lo quité y cuando desperté a la mañana siguiente, estaba allí, en el suelo, junto con el resto de mi ropa. Éramos un desastre. Ni siquiera me molesté en recogerla. Ese momento fue abrumador. Un caos. Me perdí en la confusión. Después, lo único que quería hacer era... Me quedé en la cama y dormí. Pero esa mañana supe que las cosas nunca volverían a ser normales. La casa estaba vacía, así que lentamente me levanté y me di una ducha. Sentí que el agua se lo llevaría todo, como si hubiera limpiado el desastre. Dentro de mí, paraba sola en la ducha, mi mente corría, pero al mismo tiempo sentí un poco de paz. Salí e intenté fingir que todo estaba normal. En mi habitación, mis ojos se posaron en ese mini vestido rojo. Me di cuenta de que no me lo había puesto, pero allí estaba. En ese momento sonreí. Después de todo, ese caos. El vestido me resultaba tan familiar, como si todo se hubiera derrumbado. Pero seguía ahí. Decidí ponérmelo de nuevo, como si estuviera poniendo las cosas en su lugar. Cuando subí la cremallera con cuidado, se deslizó suavemente sin problemas. Esta vez todo me quedaba perfecto y en ese momento tomé la decisión de sigue adelante. Sabía que las cosas habían cambiado, pero también sabía que estaba lista para pasar página y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. El vestido me quedaba perfecto, y así como así, nada podía detenerme. Seguía adelante. Espero que hayan disfrutado mi historia. Ha sido un viaje muy emocionante y compartirla con ustedes ha sido increíble. Si quieren escuchar más historias como esta, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para enterarse de un nuevo episodio. Y sus me gusta y comentarios significan muchísimo para mí. Escuchar sus pensamientos y sentimientos me motiva a seguir adelante. Su apoyo me ayuda a escribir más y más. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima historia.